Bienvenida Vamos. a toda la comunidad de Compochoclos. Yo soy Camila Canizano y el día de hoy voy a entrevistar al director, escritor, productor, guionista de cine, que es el nuevo director del slasher argentino Nadie va a escuchar tu grito. Bienvenido, Marino Cataño. Es un placer tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por interesarte en mi trabajo y poder hablar un poco de esta película tan maravillosa que tenemos en este momento en cartel. No, gracias a vos. Bueno, para empezar, me gustaría que te presentes y digas cuál es tu trabajo, quién sos en sí. Bueno, como bien dijiste, soy director de cine, soy escritor también. Tengo 4 películas ya realizadas, desde Corazón Muerto, de forma independiente, Una tumba para tres, película de acción y humor negro, La chica más rara del mundo, una película de fantasía sobre el poder de la imaginación, y ahora llegamos a Nadie va a escuchar tu grito, un slasher argentino. También escribí varias novelas, entre ellas la adaptación de La chica más rara del mundo, su Ujú. continuación, Melina y el mundo del olvido, y ahora estrenadita también ahora, a principio de año, No hay verano para los muertos, que también es un slasher, pero que sucede en la costa argentina. ¿Y todos tus proyectos son de slasher o haces otro género? No, no, como te había dicho, o sea, La chica más rara del mundo es de fantasía, Una Ok. tumba para tres es humor negro, Corazón muerto es de fantasmas. Me gusta en sí la ficción y explorar de alguna manera inquietudes que tengo, o cada aventura por ahí tiene sus propias particularidades y uno va desarrollando ahí eh, las inquietudes que tiene. Claro. Y para todos los que no vieron la película, ¿me podés decir de qué trata? Sí, bueno, Nadie va a escuchar tu grito sucede en 1990 durante el Mundial de Italia, mientras que la gente está en sus casas viendo el televisor, los partidos de Argentina, las calles quedan desiertas y alguien aprovecha ese vacío para cometer algunos asesinatos. Micaela es una adolescente que trabaja en una disquería de Bernal, y su fuerte es hacer compilados de cassette, compilados de música en cassette, como una especie de Spotify analógico, digamos, y descubre que uno de esos compilados que hace ella, personalizados, está relacionado con el asesino que está azotando las calles de Bernal. Así que ahí empieza la historia. Bien, lo que te quería preguntar es si la historia es totalmente original o te inspiraste en algún personaje o objeto narrativo de tus pelis anteriores o de los libros, porque leí por ahí que puede ser que sea una continuación de uno de tus libros. No, no, lo que dialoga por ahí metafóricamente o por Ujú. ahí dialoga de alguna manera con No hay veneno para los muertos por el simple hecho de que ambos suceden en los 90, la película es Ok. en el 90, no hay veneno para los muertos es en el 98, y los dos son como un slasher que sucede en Argentina, pero no, solo tocan esa idea de los 90 más que nada, y también por ahí esta idea de los adolescentes y el fin de la adolescencia, ¿no? Ujú. Esto de enfrentarse a algo terrible sin aún haber madurado lo suficiente como para poder afrontarlo, y ver cómo reaccionan los jóvenes a esa situación. Después está basada realmente en imaginación, obviamente. Me gustaba la idea de uno cuando busca una película siempre está buscando como el plot, que es la chispa de la historia, algo que sea atractivo. Y, y se me vino esta idea de que, claro, yo quería trasladar las reglas del slasher, que es como unas reglas muy, muy norteamericanas, trasladarlas a Argentina y que pueda suceder acá en Argentina. Entonces ahí fue cuando vino el fútbol y me di cuenta que, claro, cuando juega el Mundial Argentina, están todos frente a la pantalla y las calles Ujú. realmente quedan vacías. Digo, es un gran escenario para que alguien mate a incautos que andan por ahí. Entonces ya esa idea me fue como la chispa inicial, el fuego para poder desarrollarla la película, porque dije, acá tengo una idea que es original, que no la vi nunca, y digo, de acá puedo sacar algo. Así que no, en eso fue original al 100%. El único que me inspiré, que me dio como una especie de inspiración para la otra pata de la película, es un creepypasta que una vez leí de un norteamericano que había comprado en una tienda de garage una caja con objetos vintage y encuentra ahí un cassette que tenía la grabación telefónica de un asesino serial norteamericano que es Richard Ramírez, que estaba llamando a su víctima, Ujú. y luego de eso venía una y otra vez grabado el tema Devil Inside in Excess, lo cual me pareció re espectacular de alguna forma. O sea, es horrible, obviamente, pero me pareció espectacular la idea del asesino en un cassette. Obviamente es falso porque a Richard Ramírez lo atraparon antes
que Inexes saque ese tema, pero bueno, Ok, era simpática la anécdota. Entonces, de ahí se me ocurrió lo de que el cassette podía ser un objeto importante en la trama y podía relacionar esta era analógica, la música y el asesino. ok. Y ahora, contame, ¿de qué se trata el género slasher y quiénes fueron tus referentes para traerlo a Argentina? ¿Fue difícil hacer un slasher basado en nuestro país? ¿El género slasher? Ajá, Ok, bien. Bueno, el género slasher se caracteriza por por tener a un asesino mayoritariamente enmascarado que está acosando y matando uno a uno a adolescentes. Normalmente en un pueblo, en un barrio, en una casa, en una escuela. La idea es como que todo sucede en un periodo corto de tiempo donde los padres parecen haber desaparecido, donde la policía llega siempre tarde, y este tipo parece estar camuflado por las casualidades y las oportunidades. Esas como son las bases que la primera película que viene a la mente es Halloween, Halloween de ujú, John Carpenter, y obviamente hoy más popular también Scream, ¿no? Scream también fue otra claro, de las películas que marca y es muy conocida porque está muy vigente hoy en día. Esas películas fueron obviamente referencias a la hora de pensar esa, Martes 13 también es una película que me gusta mucho, Viernes 13 digamos. Eh, Después, el género slash en sí tiene esa frescura de primero que los protagonistas son adolescentes. Entonces, eso le da como este plus de coming of age, algo que se llama, eh, que son niños acechados por este enmascarado. Entonces lo que yo quería era trasladar esas bases a nuestra idiosincrasia, que sea un slasher con esas reglas, pero que suceda acá, en un lugar reconocible, en el conurbano. Entonces, ese fue un desafío. bien. Y a la hora de hacer una película, y más que nada esta que empezó independiente, ¿qué es lo primero que hay que hacer para llevarla a cabo? Bueno, a nivel producción, la organización, ¿no? Obviamente, las películas independientes necesitan que estés lo más organizado posible porque tenés un presupuesto tal vez acotado, entonces tenés que saber bien dónde va a ir la plata, en qué parte del arte, en qué parte del vestuario, cuáles son los puntos fuertes, qué pasa con los efectos, organizarte muy bien el tiempo es muy importante, digamos, tenés poco tiempo y lo tenés que optimizar al máximo posible. Entonces, esa parte es la principal a la hora de encarar un proyecto independiente, porque necesitas eh, tener el cuadrilátero bien pensado, es decir, Ujú, bueno, los límites los tenés que tener bien pensados. Podés tirarte de esa soga, podés estirar un poco más, pero tenés que entender para no fallar, ¿por qué? Porque tiempo no hay, o sea, si vos tenés tantos días para filmar, son esos días, y si te llueve tenés que resolverlo, y además el cine independiente de alguna manera es una carrera de obstáculos, entonces siempre te va a pasar algo, en el cine siempre pasa algo igual, pero siempre te pasa algo y vos tenés que solucionarlo de alguna manera creativa. Entonces eso es lo fundamental y lo primero que tenés que tener en cuenta cuando vas a hacer una película independiente, organizarte muy bien, reunirte rodearte de un equipo técnico que acompañe esa travesía, digamos, que entiendan, ¿no? El tipo de película que están haciendo, y un elenco que potencie también. Esas tres patas son sumamente importantes. claro, o sea, con lo poco que tenés que explotarlo al máximo y resolverlo, obviamente. Tenés que sacar recursos de donde puedas para, bueno, nosotros en nuestra película teníamos, que es lo anti-independiente de lo que hicimos nosotros, porque teníamos muchas locaciones, exteriores, interiores, día, noche, asesinatos afuera, asesinatos adentro, asesinatos de noche, 10 personajes, o sea, eso es lo anti. Pero bueno, lo planificamos de forma muy prolija para poder llegar y poder contarlo con las necesidades que tiene la película. Ujú. ¿Y cuánto tardaron en grabar y hacer toda la producción de la peli? No, bueno, el trabajo, mira, a ver, el laburo empieza en la preproducción Ujú, cuando con Nico Netti y Nico Netti conmigo decidimos llevar la película a cabo. De eso te estoy hablando en marzo, ponele, en marzo ok. del 2024. Hasta que la película inicia preproducción, pasan 2 meses por ahí. Después tenés un mes mes y medio de preproducción. Después tenés 20 días de rodaje y después la postproducción sigue. Eso es mucho más largo. Ahí tenés Obvio. 6 meses, ponerles un poco más, o sea, porque hay de todo, ¿no? O sea, la edición, la música, el Ujú. sonido.
todo se tiene que trabajar, el color, la postproducción de efectos. Bueno, es largo eso. Son procesos Ok, largos, un año, ponele. bien. ¿Y desde el inicio tenías planeado que la película llegue a salas de cine? Porque vi que cambiaron la fecha y no sé si fue por obra tuya o fue como una sorpresa que te llegara la noticia. No, la verdad que no. La verdad que la idea del el destino de las películas a veces es muy incierto. Entonces Ujú. uno no proyecta al 100% lo que quiere con la película. O sea, quiere que la vea la gente, que eso es el círculo donde se cierra y es la idea principal, es que le llegue a la gente. Pero cuando iniciamos esta película no lo planifiqué. Pero después empezamos a ver que había muchos interesados, íbamos a estrenar en cine y de repente apareció Hoyt, que le gustó la película y dijo, che, si se corre una semana, le damos más salas. Entonces ahí fue cuando corrimos fue por algo bueno, digamos, ya veníamos re preparados para una fecha y nos corrimos. Al principio dijimos, qué mal, pero después dijimos, no, pará, nos van a dar más salas y rindió sus frutos, porque la verdad que la película arrancó muy bien en cines, tuvo una semana muy buena para la cantidad de salas que tenemos y la película independiente, ¿no? O sea, ya vamos superando los 5.500 espectadores, lo cual es un montón, y ahora tenemos esta semana otra vez, entonces estamos muy contentos con el desarrollo y el porvenir que está llevando ahí, el caminito que está haciendo Banaiba Cuchaturito. Está buenísimo. Y cuando ya tenías los personajes, ¿ya tenías como en tu mente cómo eran los actores? ¿El casting fue abierto? ¿O si ya conocías a alguno de otro trabajo? Bueno, ahí pasaron las dos cosas Ok. en el casting. El elenco principal, eh, tanto Sol Weiner como Byron Barbieri y Román Almaraz, Ujú, el trío principal, que interpretan bueno, Sol a Micaela, Byron a Tomás y Román a Carlos. ujú, Ellos habían hecho el casting para mi anterior película, que es La chica más rara del mundo, habían ok. hecho el casting. Y no habían quedado. Yo para La chica más rara del mundo hice un casting enorme, enorme, porque buscaba algo muy específico. No habían quedado, pero a mí me habían parecido que tenían mucho talento. Entonces por ahí no era el momento ni el personaje que estaba buscando, pero yo reconocí que había mucho talento ahí. Le dije, me guardé esos castings. Dije, en algún momento tal vez los necesite. Y cuando terminé de escribir esta película y empecé a buscar y a pensar en los jóvenes que podían interpretarlo, se me vinieron ellos a la mente y ahí y avancé. Después con el resto sí hice casting. Hice Ujú. llamado de casting y fui seleccionando, depende de los personajes que necesitaba. ¿Y varios era la primera vez que actuaban? ¿O ya tenía experiencia? ¿Varios, decís? Sí, te pregunto eso. Si No ya escuché. era la primera vez que Al- actuaban. algunos, algunos, algunos sí, otros no. Bueno, tanto Byron es parte del elenco joven del Eternauta, o sea, él Ok. tiene experiencia. Sol Weiner hizo con Joaquín Furriel Una muerte silenciosa. Eh, Después había chicos que habían hecho cosas más pequeñas, algunos habían hecho teatro, algunos no habían tenido nunca experiencia en cine. Entonces sí, algunos fueron la primera experiencia en cine. Hay distintos, ¿no? Hay algunos que sí, otros que no. Una mixtura de elenco. Es un poco de todo que nutre en realidad y que ayuda, Sí, sí. Además está bueno también. obvio. ¿Y cómo fue prepararlos para diferentes situaciones en específico? ¿Tuvieron que aprender algo? Sí, obvio, porque la película sucede en los años 90, o sea, son todos jóvenes, no entendían cómo era un cassette, un VHS, Claro. cómo era ese trabajo, cómo se rebobinaba un cassette, cómo se manejaba un equipo centromusical, sobre todo en la protagonista, Micaela ejerce trabajo en una disquería, por ende tiene que entender de los equipos, de cómo manipularlos, cómo moverse, así que tuvimos que entrenarla, mostrarle, darle elementos para que los manipule. Obviamente a los chicos les di una especie de guía de música de esa época, porque la música es muy importante en la película, y es mucho la identidad de cada personaje de la música, es como la voz, entonces cómo se visten, es lo que escuchan, entonces todo eso estuvo preparándose, vieron películas de la época, la verdad que estuvimos preparándonos un montón para que estén acorde con lo que son los años 90. Fue un trabajo, por un lado, muy gracioso porque era como un pequeño mundo nuevo. En un momento fuimos a un salón de arcades. Ujú. En la película van a un salón de videojuegos, entonces, nada, los tiramos a que jueguen con las máquinas. ¿Viste? Lo distinto que es con manejar
Sí, un obvio. joystick de Play contra lo que son esas máquinas y que jueguen ahí, que entiendan los mecanismos, porque era parte de entenderlo, era familiarizarse con eso. Y sin dar spoiler, ¿cuál fue como una escena en particular que costó mucho de hacer? En una sola toma, capaz. No, las que más cuestan hacer que normalmente son los asesinatos, pero una en particular fue la del skater, Ok. que es una escena bastante icónica de la película, por todo lo que conllevaba, digamos, teníamos que liberar 2 cuadras de calle, entonces tuvimos que ir puerta por puerta en los vecinos pidiéndoles si podían correr los autos, porque pensamos que estamos en época, y nos ayudaron, correr los autos, era de noche, teníamos un dron cenital que iba siguiendo al skater y el auto, era muy compleja esa escena, había un efecto práctico ahí y que después iba a ser potenciado con VFX. Digo, esa escena fue súper compleja, pero quedó impregnada también la emoción que teníamos cuando la hicimos, así que de eso estamos contentos. Se notó. Y a mí me dio la sensación, mientras vi la película, como que la cámara se movía constantemente y era Mm. como si yo fuera otro personaje dentro. Me sentía como casero. ¿Fue intencional? Sí, en algún punto queríamos que tenga como mucha energía la cámara, que Ujú. esté ahí viva, digamos. Hay momentos donde la cámara hace una pausa en algún que otro diálogo, porque necesitaba, pero la idea es que el personaje, la película tenga una energía propia. Entonces, el slasher suele tener esta idea de la cámara se mueve constantemente, y un personaje más. La idea era mantener un poquito esa estética. Sí. Ok. ¿Y por qué elegiste la época? Y el proceso de representarla, más que nada la escenografía y la música en particular. Sí, no, me pareció importante. Eso llega, la década llega cuando llega la idea del Mundial Italia. Ujú. Cuando llega la idea del Mundial, ya está, ya estoy anclado en los 90. Porque también yo quería usar el cassette como parte vital de la trama, ¿no? Como un decorado. Claro. Entonces, automáticamente macharon esas dos ideas y la época se puso ahí, lo cual también es un conflicto para una película independiente. Pero el desafío era cómo mostrar los años 90 y por suerte está funcionando, porque la gente rescata un montón eso. Che, es re de los 90, la película se siente que estás en esa época, es un viaje. La verdad que trabajamos muchísimo, muchísimo con referencias, tanto arte, Tulio en arte o Ezequiel Endelman en vestuario, cómo representar la época y cómo todo lo que aparece en cámara sea funcional con la trama. Ujú. Eh, por eso la música es importante, porque es parte vital de la trama. La música te lleva, es parte del conflicto, digamos. Hay un tema musical que suena en un lugar que la protagonista relaciona, entonces, digamos, es importante en la trama. Y la verdad que también queríamos rescatar ese mundo de las disquerías de esa época, por eso estaba muy vigente el hard rock, ¿no? Estamos hablando de fines de los 80, de los 80 y principios de los 90, donde Motley Crue, Guns N' Roses y Def Leppard, Bon Jovi sonaban muchísimo en las radios acá en Argentina. Entonces, tenía ganas de esa porción de música representarla en la película. Así que sí, fue un desafío y un trabajo. A veces la cámara en los exteriores está apuntando a donde tiene que apuntar. Dentro del encuadre está el mundo y después por ahí si corrías un poquito más había un router de internet. Entonces, a veces había que planificar muy bien el plano, también por los autos, ¿viste? Nosotros teníamos autos, conseguir autos. Yo quería que haya una Renault Fuego, que es un auto muy característico de los años 90. Ujú. Bueno, la Chevy del asesino, que es maravillosa, digo. Entonces, nada, fue un trabajo de planeamiento para que la película sea un viaje, realmente te lleve a los años 90 en esa década. ¿Y cuál escenografía fue la que costó más de pensar o hacer? Por ejemplo, la habitación de Bueno, Micael, disquería. no, la disquería fue la más compleja porque en algún momento planeamos ir a filmar a una disquería real y Ujú. adaptarla. Era lo más económico y más simple, pero también no se amoldaba a las necesidades que teníamos en el guión, ni tampoco la estética que buscábamos. Y también en la película hay peleas, entonces necesitamos friccionar demasiado y espacio. Y dijimos, alquilemos un local vacío y armémosla nosotros entera, desde el salón de reparación de equipos hasta la vidriera con su serigrafía y el cartel que está afuera. La armamos todo, las bateas, era funcional completamente. Era gracioso porque la gente entraba a comprar. O sea, estábamos filmando y entraba gente a preguntar por algún disco y decíamos, bueno,
funciona. Se nota que funciona la película. Así que eso fue gracioso. Costó mucho, pero fue un gran trabajo que Tulio, que es el chico de arte, logró. Logramos una disquería que queríamos, además. Está bueno eso. Claro, también si compraron era como, a ver, producto oficial de la película. Publicidad. Claro. Pero bueno, y en la historia se muestran diferentes tipos de relaciones, quiénes las conforman y el amor. Era para mostrar las diferentes realidades que había en esos años y cómo se vivía, aparte de que haya un asesino Sí, solo. sí. Sí, exactamente. La idea era también mostrar cómo eran los jóvenes de esa época. Por Ujú, un lado, bastante independientes, bastante arriesgados, ¿no? Estamos hablando de una época pre-conectividad, donde no te enterabas por ahí que lo que le sucedía al vecino, por ahí al vecino le pasó algo y vos no te enterabas en semanas, porque ujú, no todo viajaba de una forma inmediata. Entonces eso me interesaba mucho de la época. Y después sí, cómo representar a los jóvenes. Los jóvenes eran muy independientes. Se andaba mucho en la calle solo, tengas la edad que tengas, no había ese miedo de que te pueda pasar algo, y si había algo peligroso, por ahí no te enterabas, hasta que era tarde. Pero, y también la realidad sentimental de esa época, qué podías decir, qué tenías que ocultar, qué si decías, qué pasaba con la sociedad, cómo te miraba. Creo que eso también me gustaba experimentarlo en la película, como para marcar un poco la voz de esa década, ¿no? O sea, lo que guardabas, lo que no decías, cómo te iba consumiendo. Eh, Era una época mucho más hostil en un montón de necesidades o de aceptación, ¿no? O sea, era una cultura mucho más rígida. Por suerte todo eso cambió, pero lo quería mostrar. Aunque sea una película slasher de asesinatos, quería mostrar esa parte de la sociedad. ujú. Para que tenga más profundidad y se identifiquen los demás. Exacto, exacto. Bien. Después te quería preguntar aparte, eh, ¿qué pensás sobre el cierre de Cinear? ¿Afectó en algo la peli o nada que ver? Sí, mira, estamos todavía muy al pendiente, o sea, Ujú, no se cerró todavía. Creo que se está buscando financiamientos, se está buscando compradores. La verdad que es todo tan incierto. Ojalá que siga, porque es una plataforma maravillosa donde la gente puede acceder al cine argentino de una manera rápida, buena. Hay un montón de películas. O sea, el deseo es que siga. Eh, yo no sé si capitalizarlo es bueno o malo. La verdad que hay que verlo. Yo lo ujú, único que no quiero es que no lo cierren de forma violenta tampoco, o que sea una decisión eh, de sacárselo de encima. Ojalá que no, porque la verdad que la plataforma funciona. Ojalá, mira, tengamos algo de fe. Ojalá se pueda potenciar. Si la idea es que continúe, ojalá sea para potenciarlo. Si no es para potenciarlo, no sé para qué se va a tocar, digo, pero ojalá sea para eso. Ojalá no se cierre porque es una gran plataforma donde la gente puede acceder a cine argentino de todas las épocas. Así ujú. que, ojalá. Bien. Después, la película dura 1 hora y 20 minutos. ¿Fue con intención que sea cortita? ¿O fue como, no sé, para No, otro? los slashers suelen ser cortos, son películas rápidas, películas muy enérgicas. Creo que tiene que ver con eso. Y después también tiene que ver con un tema de el nivel de producción, ¿no? O sea, vos para filmar 100 minutos necesitas mucho más tiempo, mucho más plata. Eso es así, no es una cuestión a veces. Vas por este nivel de película, ¿no? Donde hay mucha acción o muchos personajes. Entonces, es corto porque los slashers suelen ser películas cortas. O sea, los slashers normalmente duran entre 80 y 90 minutos. Pero después también es un tema presupuestario, ¿no? O sea, no puedes desarrollarte, a veces hay escenas que hay que cortarlas, ¿qué se le va a hacer? Obvio. Y creo que la pregunta más esperada es, ¿tenés planeado hacer una secuela? ¿Elegiste el final ese por una razón? No, y mira, la verdad que el final tiene un montón de significado y el que logra entrever en lo que se quiere contar, entiende que no había otra forma de terminar la película. Si Ujú. querés, ya estamos entrando en zona de spoilers, ¿eh? No, todavía no. Estamos entrando en zona de... Ok. El que entiende, digo, la idea de la película cierra como yo siento que tiene que cerrar por lo que quiero contar, ¿no? O Sí. sea, la película avanza sobre la historia de Micaela. Entonces, el final es sobre ella. Me parece interesante esto. Después, siempre uno sueña con una secuela. Nunca fue pensada para que tenga continuación, ¿eh? Para mí el final tiene que terminar como tiene que terminar.
pero en mi cabeza hay una continuación. Pero bueno, nunca estaba proyectada como para hacerla. Claro, ¿no tenés ninguna idea? ¿No se te ocurre para el Sí, sí, secuela? sí, sí. En mi cabeza en mi cabeza siempre está la continuación, pero nunca fue pensada para continuarla, pero siempre uno sueña con esas cosas. ¿Y de qué puede depender de que salga o no? Y no sé, esta película ser muy demandada como para que, hoy en día es así. Hoy en día uno hace una secuela para que funcione, no para que, por hacerla, digo. La hace para que continúe con por ahí un, un entusiasmo sobre la primera parte. Así Ujú. que bueno, ojalá. Bien, ahora sí entramos a la zona de spoiler, que más que nada son Vamos, preguntas del asesino. Lo primero es que venga. cuando terminé la peli, vi el nombre Sí. del actor del asesino y dije, lo voy a buscar. Y lo busqué y no encontré fotos. No encontré nada. No, porque él es Stun, son la gente que hace acrobacias, golpes. Ah, Stun ok, son las personas que están preparadas para caer, para tirarse contra un lado, para armar las coreografías de pelea. Así ok, que esa es la razón, digamos. claro. También Mira, ayuda. yo quería que sea un stun para que las peleas estén coordinadas, para que se le pegue de una manera Ujú, que entienda él cómo caer, ¿viste? Ya que estamos en la zona de spoiler, le tiene que caer un parlante en la cabeza, digo. eh, o sea, que pueda saber cómo poner la cabeza. obvio. ¿Y el asesino obedecía algún patrón a la hora de elegir sus víctimas? Porque las primeras dos fueron por orden de aparición, o era al azar. Mira, yo lo planteo como el asesino, lo planteo como un sociópata, Ujú, digamos. No tiene un plan de venganza sobre algo. El sociópata es alguien que desprecia al ser humano, que lo trata como si fuese un objeto, y él encuentra en el mundial una oportunidad para saciar su sed de odio hacia la humanidad. Entonces es azaroso, él aprovecha los momentos, aprovecha que este tipo saca, o sea, a sacar la basura para meterse en la casa, claro, aprovecha que esta pareja de jóvenes está aislado en un descampado para tener relaciones y él ataca, digo, aprovecha, es un busca. Pero dentro de ese busca, bueno, por eso mismo también a la pareja del auto, ujú, hay uno que queda vivo, porque a él le gusta que la gente sufra, entonces le gusta, lo deja vivo para que sufra por la muerte de la otra chica. Entonces me parece que es un punto interesante en su forma de manejarse. Lo que sucede en la película es que Micaela es quien lo va a traer hacia su círculo. O sea, el claro. tipo va matando por ahí y Micaela es quien lo llama de alguna manera. Cuando ella empieza a investigar o el hecho de haber generado el cassette, ¿viste? Hay un momento donde ellos tienen un contacto antes de que se conozcan, si bien se conocen porque él supuestamente va a la disquería, eh, en un contacto donde ella está caminando y se choca con él, y ahí se genera un vínculo. Como que él después, justo él viene de matar a alguien, él viene de matar a la primera víctima, y se la cruza ahí, y él la reconoce, porque trabaja en una disquería ella, y ahí se genera un vínculo. Y son cosas que me interesaron explorar. O sea, al ser un sociópata le gusta hacer sufrir y dejar un trauma. Y también me pareció inteligente ¿Sí? porque supongo que es importante que siempre agarre un objeto de sus víctimas y le hacía creer a ¿Use su Micaela souvenir? que el asesino tal vez era, porque no era Carlos. Sí, sí, eso se le hace creer primero también al espectador, pero también me gusta esta idea de que, como te digo yo, ¿no? El sociópata los toma como un objeto, entonces se lleva Ujú, un objeto. De cada persona que mata, se lleva un objeto. Entonces, si vos estás viendo la película, ya te estás dando cuenta que el tipo se está llevando algo de cada uno. Entonces, en algún punto, si vos viste toda la película y ves que el tipo no tiene nunca eh, nada reconocible y de repente reconoces algo, decís, no, ¿entendés? Podés llegar a pensar. Entonces claro, me parecía como un detalle muy interesante, digamos. bien. Em, También, por ejemplo, uy, me acuerdo que el personaje de Sole, cuando estaba Sí, preocupada Micaela de que ya habían dos víctimas, Sole dijo, no, ya hay cinco. Y no se menciona más eso. claro. ¿Quiénes son? O bueno, ¿por qué no aparece en el video? No, porque la idea es que pensar que en esa época, es lo que vuelvo a repetir, en esa época la información no viajaba a Ujú, velocidad. La información viajaba de boca en boca y de casualidad, como acá, como de Sole, la personaje de Sole, que es media chismosa y trae la información. eh, y ellos vivían en su mundo, un joven no está con el diario en la mano.
Entonces vivían en su mundo. Entonces, por ahí con el Mundial, además muy presente, Sí. pensá que somos un país muy futbolero, con el Mundial muy presente, lo otro pasaba muy por debajo. Entonces, eso lo que te quiere posicionar, o lo que yo quiero contar con esa escena, es esta desconexión que había entre la información y el tiempo. Digamos, la noticia llega tarde. O sea, si hoy analizamos un diario, el diario es una noticia perdida, porque el diario se hace de un día para el otro. Digo, la noticia hoy la tenemos en el celo a las 24 horas actualizándose. La noticia que lees en el diario es la noticia de ayer. Ujú. Entonces quería representarlo más grave eso, ¿no? Como diciendo, estás viviendo en un barrio donde acaban de matar a 5 personas y recién te enteraste a la tercera, digamos. ¿Se Sí. entiende? Ujú. Entonces, como decís que no tiene un plan a la hora de elegir sus víctimas, no sabía que era un boxeador el primero, que era bastante Y peligroso. esa es la idea. Ahí te das cuenta de que el tipo no las analiza, o por lo menos no a todas. Tal vez Ujú. algunos sí se lo ve, pero no, eso era muy gracioso, porque me parecía interesante para contar cómo se mueve el asesino, digamos. El asesino es azaroso y de repente dice este tipo, este viejo lo mato enseguida y no se dio cuenta que era un exboxeador y que Claro. el fútbol lo salva, ¿no? De alguna manera lo salva el fútbol. Ujú. Bueno, esta pregunta no sé si me puedes responder, pero por ahora todos los personajes que vimos, o quedan pocos o no queda ninguno para que sea el asesino. No sé. No, 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 no. Por eso vuelvo a repetir. Como estamos en la zona de spoiler, está todo bien. Ujú. No, no, no. En ningún momento yo planeé que tenga. Para mí es el mal. Esto es algo que Ok, también está bueno. Para mí el asesino es el mal. Debajo de ese traje no hay nada. Hay un vacío, porque es un sociópata, es el mal puro. Entonces, por eso también, el mal se propaga además. El mal se mantiene, sigue. Entonces, creo que también era una forma de hablar de eso. claro. Yo en un Más, momento más que pensé, buscarle una cara. ok. En un momento pensé si digo, hay una secuela, capaz que los padres de Micaela, como nunca aparecen, tienen Mucha, algo. mucha gente ha dicho eso, pero. ¿Sí? Mucha gente ha dicho eso, pero no, no, me gusta la idea de la entidad, ¿no? De lo imparable. Es interesante, porque por ejemplo en Scream no, hay una cara detrás. Y acá, Bueno, fíjate que el Scream varía encima. O sea, ujú, fíjate que el Scream importa la figura de Ghostface, va mutando, pero el asesino siempre es el mismo, si te puedes pensar, es Ghostface. Pero los claro. que están detrás siempre van cambiando. Y bueno, esa es otra forma. Ujú. Son gente que toma el mal, digamos, y se viste del mal que es Ghostface. Acá podría pasar también eso. ¿Quién está detrás? Claro. Está bueno, es interesante que haya un ente en realidad, que no Sí, sepamos me quién es. gusta. Me gusta. Y también, ahora volvemos a los procesos. ¿Cómo fue Dale. el conseguir los sets, tipo los permisos de algún lugar? Eh, sí, sí, no, no. Se tramitaron, o sea, algunas cosas las hemos alquilado directamente, casas se alquilaron, el salón de videojuegos se alquiló, o Ujú. sea, eso se trabaja de forma, como te digo, alquilamos un local y alquilamos un local durante 15 días y construimos ahí la disquería, permisos en el barrio, se habló con la municipalidad, en Bernal nos ayudó el centro Leonardo Fabio, que es el centro audiovisual que está ahí en Bernal, entonces nos ayudó para los permisos viales, para la policía urbana, se tramita, todo eso se tramita, obviamente también había calles que no, entonces íbamos y pedíamos permiso a los vecinos, che, mira, vamos a firmar para este lado, se puede, no se puede. Eh, Hubo mucha colaboración también de parte de Bernal, mucha. Ok. Así que no, se tramitan y es tiempo y mucho diálogo y permiso, y firmas y contratos, ¿Y por qué Bernal en específico? porque lo principal es porque es el barrio de mi infancia. Yo nací en Bernal y de alguna manera quería dejarlo plasmado en una película, en este tipo de película, porque Bernal, y la segunda es porque Bernal mantiene todavía una estética muy noventosa, con casas bajas, charecitos muy lindos, el parque, árbol, muy arboleado. Entonces, había una estética que coincidía con los slasher, ¿viste? Tiene una onda Westworld de Scream o Haddonfield de Halloween. Tenía esa onda que servía para un slasher, entonces, esa fue la razón. A mí me daría miedo que haga una Esa es la slash razón. de mi barrio. ¿No te pasa? A mí me encanta, ¿no? Me encanta que quede ahí grabado para siempre como Bernal.
el barrio de los asesinatos de Nadie va a escuchar tu grito. Bien. Además lo podés ir a ver, está buenísimo, podés ir a recorrer las calles. No, yo no voy a querer salir. Me cae con un trauma. Bueno, sociópata. Y si querés podemos hacer un ping-pong para las redes también. Dale, hagamos un ping-pong. Dale. ¿Película de terror favorita? Ringu, pero si Ujú. estamos hablando de slasher, Halloween. Bien. ¿Personaje favorito en general? Jason. Bien. ¿Y el de tu película? ¿De película? Ujú. Te comprometes. No, no, pero te voy a decir cuál es Hay un personaje que me encanta, porque es un personaje chico, pero muy odioso, que es eh, Javier, el repartidor. Creo que es el tipo que más merece que le peguen una puñalada. Sí. Y la gente festeja en el cine cuando lo matan, así que creo que es un personaje favorito. Javier, el repartidor. Si fueras parte de la historia, ¿qué personaje serías? Y si fuese parte de la historia, Ujú. yo creo que sería, no sé, en estética sería Carlos, en funcionabilidad sería más tirando a Micaela, digamos, más técnico, pues yo estudié técnica, entonces por ahí me gustaría además trabajar en una disquería, me encantaría, sería ¿Pero te buenísimo, me podrías gusta mucho la investigar? música. Ah, no, 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 escapo. Ok. Hay que escapar, fíjate. ¿Cambiarías si pudieras algún final de las sagas más aclamadas del terror? ¿Cómo? Si cambiarías algún final de alguna de las sagas más conocidas. No, puede alguna cosa que no me guste, pero prefiero que no. Me parece que hay decisiones que se tomaron por alguna razón y las respeto yo. Yo respeto mucho esas cosas. O trato de buscarle la vuelta de por qué hicieron eso. La verdad que no. No cambiaría. O sea, pueden haber finales que me gustan y otros que no, pero no los cambiaría porque banco las decisiones. Por algo lo hicieron, ¿no? Digo, ¿por Ujú. qué, por qué voy a decir que hay que cambiarlo? Si te vas a pensar, a veces le encontrás la vuelta y dices, ah, mira qué interesante. No lo Y cambiaría. por último, ¿por qué tenemos que ver Nadie va a escuchar tu grito específicamente en cines? Tenés que ver, nadie va a escuchar tu grito porque es una película que te va a trasladar a otra época. Vas a vivir esos años 90, ese mítico mundial, esa sonoridad, digamos. Vas a estar sumergido en la música, te va a abrazar. Es una película muy musical, con mucha energía. Vas a estar con estos personajes y también vas a estar viendo varios asesinatos desde la tranquila butaca de tu cine, mientras que los que están sufriendo están adentro de la pantalla. Nadie va a escuchar tu grito en cines. Los vemos. Muchísimas gracias Mariano por compartir un ratito conmigo y ustedes ya saben, por favor vayan a ver Nadie va a escuchar tu grito porque no se lo pueden perder. Nos vemos en otra entrevista. Adiós.